Hola, buenas a todos. Bien, pues vamos a ir ya finalizando todo lo que es este bloque de estadística, ¿no? Para ello vamos a calcular las medidas de centralización, de dispersión, os hablaré también algo de las de posición, una vez que nosotros tenemos los datos, pues para analizar un poquito lo que son las datos, ¿no? Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, cuando se os dan las notas, imaginaos que tenéis tres exámenes, un 2, un 3 y un 4, normalmente hacéis la media, ¿no? Y vosotros lo que hacéis es 2 más 3 más 4, la sumáis y dividís entre 3, ¿no? Si fijaos que esto sería 4 y 3, 7 y 2, 9, sería 93 y decimos que la media aritmética sería 3. Entonces lo que realmente hacemos es sumamos todos los datos y dividimos entre el número de datos. Bueno, imaginaos que tenéis muchas más y que son 2, que habéis sacado un 2, un 3, un 3, un 4, un 4, un 3, un 2, un 2. Fijaos que es lo mismo hacer 2 más 3 más 3 más a ver cuántas veces se repite el 3, fijaos que son 1, 2, 3 veces, que son nuestras frecuencias, y multiplicarlas por el 3, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos al multiplicar aquí las frecuencias, ver cuántas veces funcionan, ¿no? Entonces fijaos que esto sería lo mismo que hacer, hay 3 veces el 2 más 3 veces el 3 más 2 veces el 4, y esto dividido por el número de datos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en este caso. Es lo mismo hacer esto que hacer 2 más 3 más 3, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hacemos para calcular la media, que va a ser la primera de nuestras medidas de centralización, la media de una distribución estadística en este sentido, ¿vale? Bien, nosotros lo que vamos a calcular son las medidas de centralización, que es en torno a qué valores se distribuye. Por ejemplo, vamos a calcular media, mediana, moda, es decir, con cuanto a qué valor está distribuido, es decir, en cuál es la mitad, más o menos, etcétera, etcétera. Y luego la de dispersión, que nos dará una idea de cuán dispersos es. Si no es lo mismo tener un 10 y un 1 en un examen que tener un 9 y un 8, perdón, y un 9 y un 2 en un examen, aunque las medias sean similares, ¿vale? O un 10 y un 0 que dos 5, no es lo mismo, ¿vale? Eso nos lo van a dar lo que son las dispersiones, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para calcular, vamos primero con lo que sería para calcular la media, ¿no? La media se suele escribir así, ¿vale? La media se suele escribir así. Y su fórmula, para que os vaya sonando, es la suma desde igual a unos n, ese sumatorio son los valores por los datos partido por el número total de datos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, yo aquí tengo una tabla de una variable cuantitativa continua, ¿no? Que está representada en intervalos y la hemos calculado. Es el peso de un determinado grupo de gente, ¿no? Entonces fijaos que teníamos lo que era la marca de clase, que era el punto medio del intervalo, en este caso sería 53, luego va de 6 en 6, las frecuencias, que es el número de veces que aparece, las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas y las relativas acumuladas, ¿vale? Bien, para calcular la media yo necesito hacer una columna más, que será xi por fi, para ver el recuento, lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Que sería multiplicar simplemente esta por esta, es decir, esta por esta, 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 esta por esta. ¿De acuerdo? Bien, yo tengo aquí los datos y sería 53 por 2, que será de 106, 59 por 5, que son 295, 69 por 12, que son 780, 71 por 10, que son 710, 77 por 8, que son 616 y 83 por 3, que son 249. ¿Vale? Esto es lo que hacíamos antes con las notas, sumarlas. Simplemente sumar el número de notas. Por tanto, debo sumar lo que me suman las calificaciones, que será hacer toda esta suma, que la hacéis y os da 2, 7, 5, 6. ¿Vale? Esto será la suma. ¿Vale? Muy bien, pues para hacer la media, simplemente lo que hay que hacer es esta suma de aquí, 2, 7, 5, 6, fijaos que es toda la suma de todos los datos, dividirlo por el número de datos, que en nuestro caso es n, que es este de aquí, que es 40. ¿De acuerdo? Y así ya nos sale la media, ¿vale? La suma de todo eso entre el número de datos. Fijaos que la media, en este caso, pues a mí me sale que es de 68,9 kilos. 68,9 kilos. Esta es la media aritmética de esta distribución de datos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces esto sería la media. Más valores que vamos a calcular, valores de centralización, ¿vale? Bien, otro valor que se suele utilizar mucho es la moda, ¿no? La moda, que se escribe así, MO. Bien, la moda, ¿qué es la moda? La moda es lo que más se lleva. Pues la moda es lo que más se repite. Fijaos que lo que más se repite en nuestro caso es en las frecuencias absolutas, es 12, que sería 65. Si la moda sería 65, se puede tomar o bien 65 como representante, o a veces se toma lo que se llama el intervalo modal, que sería
todo el intervalo de 62 a 68. Esa sería la moda. ¿Vale? La media y la moda. Otro valor que es interesante es lo que se llama la mediana. La mediana es el valor que queda en medio, que me distribuye al medio la distribución, mitad para un lado y mitad para el otro. También es bastante sencillo de ver. Bueno, si nosotros los tenemos, imaginaos que vosotros tenéis 1, un 2, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, que ha sido este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y por ejemplo, pues un 8, que estas han sido las notas. Bueno, el valor, una vez que están ordenados, por supuesto, es el que me deja el que me deja la mitad, 1, 2, 3, 4 por este lado, por ejemplo, y 1, 2, 3, 4 por este lado. Este sería la mediana, el 4, porque me deja 4 para un lado y 4 para el otro. ¿Vale? Si fuese par, pues haríamos una suma, un punto medio de los dos, ¿de acuerdo? Bueno, en este tipo de distribuciones es más sencillo. Como el número de datos es 40 y nosotros queremos ver cuál es la mitad, si la mitad de 40 es 20, 50% de 40 es 20, entonces simplemente es ir a las acumuladas y ver cuál es la primera que sobresale 20. Bueno, fijaos que casi es esta de aquí, pero nos deberíamos pasar para aquí. Así que la mediana en nuestro caso sería 71, porque casi llega aquí, fijaos que es 20, casi sería 50%, pero un poquito más. Entonces, estas son las tres medidas de centralización más importantes: la media, la mediana y la moda. Bueno, fijaos que estas se pueden hacer siempre, tanto en las variables cualitativas como cuantitativas, pero si están, en las variables cuantitativas discretas pero continuas, pero si estamos hablando de variables cualitativas, cualidades, gustos, deportes, etcétera, etcétera, entonces solamente tiene sentido hablar de la moda, porque no podemos hacer una media de los gustos, por ejemplo, una media de deporte, baloncesto, ni nada de esto, ni se pueden ordenar ni nada, ¿vale? Entonces, en variables de tipo cualitativo, cuando nos hablan de cualidades, simplemente calculamos la moda, que es el valor que más se repite, ¿de acuerdo? Bien, entonces moda mediana y moda mediana y media, ¿vale? Media aritmética. Bien, bueno, podríamos hacer alguna cosilla más. Hay los que se llaman las medidas de posición, que serían los percentiles, los deciles, los cuartiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, los percentiles son muy parecidos a la media. En media lo que ocurre es que en otro tipo de porcentaje. Por ejemplo, imaginaos que me mandan a hacer pues el cuartil. Los cuartiles son el 25%, el 50% y el 75%. De hecho, el 50% es la mediana. El 25% sería el que me deja el 25% para arriba. Esto se ve muy bien en estas de aquí, ¿vale? Simplemente ya en las acumuladas se puede ir viendo perfectamente. Fijaos que esto casi es un 50%, de hecho es un 47 y pico. Eso quiere decir que casi es la mediana, yo os decía antes, paso un poquito para aquí, es decir que 47% de los datos quedan aquí o para abajo, ¿vale? Por ejemplo, este es un 72 y pico por ciento, ¿vale? Es un 72 y pico por ciento, con lo cual me diría que los datos son todos del 72%, es decir, solamente hay un poquito, un veintitantos por ciento que me queda mayor que este dato de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, serían los percentiles, los cuartiles. Bien. Las otras medidas que nos interesan, las de dispersión. Las de dispersión son bastante importantes, que son es para ver cómo está distribuida la distribución. Como os decía antes, no es lo mismo tener un 10, un 0, aunque sea de medio un 5, que tener un 2 5 y tener de medio un 5, ¿no? Si tienes de medio un 5, efectivamente, pero hay mucha dispersión en los datos, ¿no? Eso lo mide lo que son la varianza, la desviación típica, y algo también nos ayuda a lo que sería el rango, ¿vale? Entonces vamos con los de dispersión, ¿de acuerdo? Entonces, los de centralización ya están hasta aquí, media, mediana, moda, y ahora vamos con los de dispersión. El primero de ellos, vamos a poner aquí lo que sería el recorrido, ¿no? O rango recorrido. Bueno, el rango recorrido es la resta entre el mayor de los datos y el menor de los datos, ¿vale? Entonces, si tenéis todos los datos, podéis utilizarlo. Aquí, pues, por ejemplo, podríamos hacer o bien de 86 a 50 o bien en lo que serían las marcas de clase, de 83 a 53, ¿no? Vamos a coger esta, que sería un recorrido de 30, aproximadamente, ¿no? Fijaos que no hay mucha diferencia, pero puede no haber uno u otro. Si los tenéis en datos, simplemente cogéis el mayor, el menor, y el rango o el recorrido es la diferencia entre el mayor de los datos y el menor de los datos. Nos dice entre qué valores están los datos. Fijaos lo que os hablaba antes, entre las notas de 0 y 10, el rango es 10 porque es 10 menos 0, entre las notas 5 y 5 el rango es 0 porque es 5 menos 5, 0. No hay dispersión de los datos. Entre un 6 y un 4 la dispersión es 2, el rango, perdón, sería 2, 6 menos 4 sería 2. ¿Vale? Bien, más datos.
Bien, la media. Vamos a poner, esto lo voy a guardar porque si no, no tengo mucho espacio para aquí. Y voy a recordar, porque me va a hacer falta, que la media es, eso sí lo voy a dejar aquí, que la media es de 68,9 kilos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos ahora a calcular lo que sería la varianza y la desviación típica. ¿Vale? Bien, entonces la varianza se escribe así. Voy a ponerlo aquí y luego lo escribimos ahí. ¿Vale? La varianza se escribe así. Es la suma, es igual a 1 hasta n, de la diferencia que hay de los valores a la media, esto al cuadrado, sumado todo y dividido por el número total de datos. Bueno, así parece muy rollo, ¿no? Pero no lo es tanto. De hecho, quizás sea más sencillo verlo así, que es lo mismo, la expresión es la misma, es igual a 1 hasta n, que es coger los posibles datos al cuadrado, hacer el recuento, dividir por n y restarle la media al cuadrado. Esta es la que vamos a utilizar porque es mucho más cómodo. ¿Vale? Para calcular lo que sería la varianza. La varianza se escribe aquí con un sigma al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de manera práctica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar eso, es decir, vamos a hacer los x y al cuadrado por f sub i, los vamos a sumar, los vamos a dividir por el número total de datos y le vamos a restar la media al cuadrado. ¿Vale? Bien. Entonces, para ello, lo que necesito es otra columna más. Otra columna más. Que es con los x y al cuadrado por f. ¿Vale? Y en esta columna, ¿qué es lo que voy a poner? Bueno, pues en esta columna lo que voy a poner es estos al cuadrado, es decir, 53 al cuadrado y lo multiplico por 2. 53 al cuadrado y lo multiplico por 2. Si hacéis eso, os queda 5, 6, 1, 8. La siguiente sería 59 al cuadrado y lo multiplico por 5. Son estos al cuadrado por esto. El x y al cuadrado por f6. ¿Vale? Ese sería 1, 7, 4, 0, 5. La siguiente, 65 al cuadrado por 12, que es 5, 0, 700. La siguiente, 71 al cuadrado por 10, que son 5, 0, 4, 1, 0. 77 al cuadrado por 8, que es 4, 7, 4, 3, 2. Y por último, 83 al cuadrado por 3, que me sale 20, 6, 6, 7. Hacéis toda esta suma, sale 192.232. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para hacer la varianza, ahora ya tenemos todos los datos necesarios. Para hacer la varianza, recordáis que antes lo había puesto, la suma es igual a 1 hasta n, es esto al cuadrado, partido por n, menos la media al cuadrado. Es decir, que lo que tengo que hacer es, esta suma que me ha dado aquí, 1, 9, 2, 2, 3, 2, dividirlo por el número de datos, que es 40, y restarle la media que había calculado antes de 68,9 al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, es la suma de los x y al cuadrado de f sub i, que es todo esto de aquí, dividido por el número de datos, que es 40, menos esto al cuadrado. Hacer bien las cuentas, ¿vale? Entonces me sale que la varianza, que es como se llama esta distribución, me sale que la varianza es, a ver si encuentro dónde me queda la varianza, que tenía los datos antes calculados. Efectivamente está aquí, es de 58,59. ¿Vale? Esto sería la varianza. Vamos a escribirlo aquí. La varianza, 58,59. ¿Vale? Repito, varianza. Bien, después tenemos lo que es la desviación típica. La desviación típica, que simplemente es sigma, es decir, es hacer la raíz cuadrada, efectivamente, de la varianza. A veces se escribe así, desviación típica, pero no mucho, ¿vale? Es hacer la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 58,59, ¿vale? Entonces, la desviación típica, la voy a escribir aquí, es de 7,65. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, medidas de centralización, media, mediana, moda, principalmente, medida de dispersión, varianza, desviación típica, varianza, desviación típica y rango recorrido, ¿vale? Bien, y nos queda uno que nos permite dar un poquito la idea también de la dispersión y que sobre todo es muy útil a la hora de comparar, distribuciones, que es lo que se llama el coeficiente de variación. Repito, coeficiente de variación. Y eso es muy sencillo, simplemente es una división, es la desviación típica entre la media. ¿Vale? Fijaos, en mi caso, el coeficiente de variación sería la desviación típica, que es de 7,65,
entre la media, que era de 68,9. El coeficiente de variación, por lo tanto, me sale que es de 0,1110. ¿Vale? Muchas veces se dan tanto por ciento, que es multiplicar esto por 100, que sería de 11,10%. Ese sería el coeficiente de variación, ¿vale? La desviación típica entre la media. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues estas son las medidas que me interesa estudiar. Ahora os voy a poner un par de ejemplos más en la siguiente sesión para que veáis exactamente cómo se puede calcular todo y cómo funciona todo muy bien. Venga, nos vemos.